En el sexto siglo antes de Cristo, un oscuro capítulo se abría en la historia del pueblo hebreo, el destierro a Babilonia, un evento que marcó un antes y un después en la espiritualidad y la identidad de Israel. Atrapados entre la promesa terrenal de una tierra propia y el poder abrumador de los imperios circundantes, los judíos experimentaron uno de sus momentos más desalentadores mientras eran conducidos como cautivos en una travesía de desolación y esperanza incierta. El impacto visual de esta catástrofe histórica podría describirse con la vivacidad de una película epopéyica. La escena comienza con una imagen amarga de los exiliados judíos, encadenados unos a otros, liderados en una procesión por soldados babilonios armados con lanzas. Sus armaduras de bronce relucen apenas bajo un cielo encapotado y amenazante, que presagia una tormenta inminente. A lo lejos, el gran arco de la puerta de Istar emerge dominante, siempre vigilante, como un sempiterno recordatorio de la supremacía babilónica. Los exiliados, familias enteras arrancadas de la seguridad de sus hogares, cargan las pocas posesiones que consiguieron salvar de la devastación. Sus túnicas rasgadas y sus rostros marcados por el agotamiento y el sufrimiento reflejan una dignidad quebrantada. Cada paso que dan en ese camino polvoriento hacia Babilonia es pesado y resonante, mientras el incesante golpeteo de pasos golpea el suelo con el ritmo lúgubre de un tambor de funeral. En esta fría travesía, el papel descomunal de la fuerza y el sometimiento se entrelazan con matices de resistencia sutil. No es solo un viaje físico lo que emprenden, es también un periplo espiritual y una rigurosa prueba de fe. La perspectiva de una vida en Babilonia, una ciudad monumental llena de maravillas arquitectónicas y cultura, es tanto una amenaza como una oportunidad de redefinición. El escriba Jeremías, figura prominente de la época, había advertido con voz profética acerca de la caída de Jerusalén y el exilio. Su rol como cronista de los eventos y guía espiritual resuena como una voz solitaria implorando a la reflexión. Para aquellos que son arrastrados lejos de lo que consideran sagrado, las palabras del profeta ofician tanto de consuelo como de recordatorio de que no están totalmente desamparados, que su vínculo con lo divino trasciende territorios y soberanías. Esta narrativa compleja, tejedora de esperanzas y desesperanzas, se despliega con una precisión casi fotorealista bajo cielos encapotados en un formato de cinematografía hiperrealista. El destierro de Israel se convierte en un testimonio monumental y multidimensional de resistencia espiritual frente a la adversidad. La larga procesión de sombras y luces y la interacción humana entre sufrimiento y búsqueda de propósito otorgan a este relato un lugar indeleble en las páginas de la historia bíblica y la memoria colectiva del pueblo hebreo. En el año 538 a.C., el formidable monarca persa, Ciro el Grande, permanecía majestuosamente en su trono en el imponente palacio de Pasargada, rodeado de mármol y colosales columnas doradas. Ciro, vestido con las túnicas reales persas de eras mezcladas con finos turbantes de seda, proyectaba una figura inmortal. Su liderazgo no solo se basaba en la conquista militar, sino también en su política de clemencia y perspicacia administrativa. Ante él, varios escribas se arrodillaban con reverencia, registrando un decreto que cambiaría el destino de un pueblo entero. Este pergamino, extendido con solemnidad bajo sus atentos ojos, contenía palabras que habrían de resonar a través del tiempo, cumpliendo antiguas profecías mientras sentaban las bases de un nuevo capítulo en la historia de Israel. El momento era inmortalizado con una cinematografía que capturaba la escena con un realismo impresionante. La visión de Ciro, observada desde un ángulo bajo, confería al monarca una estatura aún más heroica, casi divina. Era como si el mismo rey, a través de estos actos, se conectara con fuerzas más allá de lo visible. La historia recordaría este decreto no solo como un acto político sino como un movimiento que trascendía diplomacias y alianzas. Ciro, al permitir que los judíos regresaran a su tierra natal y reconstruyeran su templo en Jerusalén, no solo acababa con el exilio babilónico, sino que cumplía antiguos vaticinios atribuibles a profetas de otrora. Era un acto de visionario, de alguien que veía más allá de las fronteras y diferencias étnicas, que entendía la importancia de la fe y la corrupción del poder sin límites. La libertad otorgada no era solo para un pueblo, sino un ejemplo para las generaciones futuras de que, incluso en tiempos de dominación, la humanidad y el respeto eran posibles. Así, el decreto de Ciro el Grande no solo fue un documento rescatando a un pueblo del exilio, sino una interpretación tangible de la profecía.
Cambió el curso de la historia y sentó precedentes en las políticas de tolerancia religiosa, pidiendo que la dinastía aqueménida fuera no solo vista como un imperio conquistador, sino como uno visionario en su tiempo. Ciro, más allá de los relatos épicos, fue un gobernante cuya grandeza residía no solo en sus conquistas, sino en la liberación que brindó, un líder cuya visión aún hace eco en los anales de la historia. Una figura que, al liberar a los judíos, selló su lugar no solo en la historia persa, sino en la narrativa universal de Mesías y libertadores. Portaba Esdras, confeccionada con esmero para los servicios sacerdotales, enfatizaba su devoción religiosa y su conexión con lo divino. Esdras sostenía con delicadeza un cálamo, la pluma con la que los escribas inscribían las palabras santas en los rollos, y cuidadosamente anotaba el texto que tenía ante él. Familias de tablillas de arcilla estaban apiladas cerca, sirviendo de registros de referencias y palabras clave. El propósito de Esdras en este laborioso proceso de estudio y escritura era monumental: reconstruir y preservar el canon de las escrituras hebreas después del exilio babilónico. A lo largo de su investigación, Esdras descubrió un manuscrito que muchos pensaban perdido, un texto de una antigüedad desconocida que contenía pasajes nunca antes vistos y que prometía cambiar para siempre la espiritualidad de Israel. El manuscrito, envuelto en un velo de polvo y tiempo, era un testimonio de una tradición oral que se remontaba a tiempos inmemoriales. Esdras, desde el comienzo, comprendió la magnitud de su hallazgo. Cada palabra que transcribía resonaba en su mente como ecos de una voz olvidada pero poderosa, llamando a su pueblo a redescubrir sus raíces más profundas. La difusión de este texto secreto, hallado y preservado por Esdras, fue un evento que agitó a toda la nación. No solo aportó nueva luz sobre viejos preceptos, sino que también generó una ola de renovada devoción e introspección entre los israelitas. Muchos ancianos, eruditos y jóvenes empezaron a recorrer el camino hacia el scriptorium de Esdras, provenientes de cada rincón de Israel, deseosos de obtener copias propias de este tesoro literario. Mientras Esdras trabajaba incansablemente, su rostro se iluminaba con una mezcla de serenidad y propósito. Sabía que cada letra, cada pergamino, era crucial en la resurrección de una identidad cultural en peligro de olvidar sus cimientos. Esta obra monumental, impulsada por el compromiso de un hombre con su fe y su linaje, se volvió piedra angular en la forma de ver el mundo de los israelitas. Y aunque el tiempo marcharía inexorable, el legado de aquel manuscrito secreto perduraría como símbolo de esperanza, renovación y la eterna búsqueda del conocimiento divino. En el año 458 a.C., una caravana de judíos emprendió un viaje épico a través del desierto hacia Jerusalén, cargando esperanzas y recuerdos de un pasado tumultuoso. Entre ellos se encontraba Esdras, un erudito y sacerdote decidido a liderar a su gente de regreso a su patria. Camellos y burros, cubiertos de polvo y sudor, transportaban preciosos utensilios del templo, reliquias sagradas que simbolizaban una conexión espiritual indisoluble con su historia. La caravana avanzaba lenta, pero con determinación, sobre las inmensas dunas de arena. Esdras, montado en un camello, levantaba oraciones fervientes al cielo. Su figura imponente recortada contra el cielo sin nubes parecía un faro de fe en el árido e inhóspito paisaje. Sus palabras resonaban entre el viento, llenas de esperanza y devoción, uniendo a sus compañeros. Los días se sucedían monótonamente, pero cada amanecer ofrecía un vislumbre de fortaleza renovada. Las capas polvorientas que cubrían a los viajeros testimoniaban el arduo camino recorrido, un recordatorio constante del sacrificio que implicaba su sagrada misión. A pesar de las penalidades, la promesa de un regreso a la tierra de sus ancestros iluminaba sus rostros y fortalecía sus pasos. El desierto, aparentemente interminable, presentaba desafíos ante cada kilómetro. Las temperaturas extremas y la escasez de agua pusieron a prueba su resistencia. No obstante, la fe inquebrantable de Esdras y su liderazgo infundían valor en los corazones del pueblo. Cada noche, al caer el sol, bajo un dosel de estrellas, los relatos de milagros y rescates divinos mantenían viva la esperanza entre los viajeros. Finalmente, tras semanas de un trayecto extenuante, la caravana se acercaba a su ansiada meta, Jerusalén, la ciudad santa. Empezaba a vislumbrarse en el horizonte, un faro de promesas y futuros renovados. Con el corazón rebosante de gratitud y devoción, los viajeros entraron en la ciudad.
Este viaje no solo fue una travesía física de un desierto a una ciudad, sino una odisea espiritual que renovó el espíritu de un pueblo. Esdras lideró no solo con sabiduría, sino con fervor y amor indomable por su Dios y su gente. Fue un recordatorio de que la fe puede mover montañas. A mediados del siglo V a.C., Jerusalén albergaba una escena de intensa actividad y fervor renovado. Las ruinas del antiguo templo, desmoronadas y silenciadas por el tiempo, prometían erguirse de nuevo bajo la dirección del decidido y visionario Zorobabel. Los ecos del pasado, llenos de gloria y devoción, resurgían con cada carreta de piedra caliza que los trabajadores arduamente transportaban desde las canteras cercanas. En el corazón de esta visible transformación física, el monte Moría constituyó un imponente telón de fondo. Tal como Moisés, siglos antes, había recibido visión y misión sobre ese terreno consagrado, Zorobabel también sentía el poderoso peso de la tradición y el mandato divino en su cometido. La dinámica de la reconstrucción conjuraba un sentido palpable de colaboración y propósito compartido. Obreros sudorosos, cubiertos de polvo y caídos en las serenatas del trabajo, parecían ser esculpidos por el mismo material que manejaban, seres forjando el destino de su pueblo y su fe con manos curtidas en la adversidad y la esperanza. Entre ellos, el noble líder Zorobabel coordinaba cada obra. Al costado del bullicio, sacerdotes ataviados en inmaculados lienzos blancos inspeccionaban el progreso con un rigor ceremonial. Cautelosos en su mirada, cada detalle del avance era escudriñado y contrastado con la memoria de los textos sagrados, buscando la armonía entre la realidad tangible y la profundidad espiritual. Para ellos, estos esfuerzos representaban no solo la restauración arquitectónica, sino el renacer de un pacto ancestral con lo divino. En medio del ajetreo y el pulso rítmico de los martillazos, nacía un secreto que nadie, ni siquiera los más devotos, habían anticipado. Bajo una losa parcialmente levantada, se descubrió una inscripción olvidada, una profecía que hablaba de prosperidad y unidad, escrita en un idioma cuyas palabras resonaban con el peso del destino. La expectación reverberaba como un eco en cada rincón del lugar. Era un misterio por revelar cuya significación prometía un futuro construido no solo en piedra, sino también en esperanza renovada y promesas resguardadas por el tiempo. Era un triunfo proverbial, un homenaje a la perseverancia humana y a la fe inmutable. La narrativa de Zorobabel y sus devotos marcaría un capítulo nuevo, signado por las ruinas que hablaban de grandeza recuperada y un porvenir colmado de posibilidades. En ese rincón del mundo donde el cielo parecía tocar la tierra, Jerusalén volvía a alzarse con majestuosidad y reverencia. Durante el período persa, Jerusalén brillaba con un resplandor contenido, emergiendo lentamente de las sombras de la destrucción. Los habitantes, profundamente heridos pero con un espíritu de renovación, se dedicaban a la tarea monumental de reconstruir los muros de la ciudad, pieza por pieza, piedra por piedra. La ciudad era un testimonio de la esperanza, un faro de lo que un día podría restaurarse a su antigua gloria. Sin embargo, debajo de esa superficie llena de perseverancia y trabajo arduo, se gestaba un conflicto silencioso que amenazaba con tambalear la frágil paz. Era un tiempo de alianzas y traiciones, donde los samaritanos, un pueblo con un historial entrelazado y tenso con los judíos, veían una oportunidad para influir en el destino de Jerusalén. Los embajadores de Samaria llegaron a las puertas de la ciudad con una sonrisa en los labios. Vestidos con lujosas túnicas ornamentadas que destellaban al sol, contrastando con las simples vestimentas hebreas de los líderes judíos que los observaban con creciente recelo. Estos representantes trajeron consigo pergaminos, que a simple vista prometían una alianza conveniente y beneficiosa. No obstante, la intuición de los líderes judíos, desarrollada a lo largo de generaciones de conflictos y reconciliaciones incompletas, gritaba lo contrario. Había un aire de condescendencia y un rastro de traición disfrazada de diplomacia. Al entrar en la ciudad, los samaritanos no podían dejar de contemplar las estructuras a medio erigir con un ligero dejo de desdén disfrazado de curiosidad. Las murallas de Jerusalén, símbolo de protección y unificadora de su gente, aún mostraban cicatrices de su demolición pasada. Presentar una propuesta de alianza que, en principio, podía ser injusta, era jugar con las esperanzas de un pueblo que anhelaba una estabilidad duradera. Con dramaticidad cinematográfica, al recibir los pergaminos, los líderes judíos lanzaron una mirada cargada de significado.
Las figuras de los embajadores parecían empequeñecer bajo el cielo amplio de Jerusalén, como si el entorno mismo testificara la farsa. Estaban atrapados, visibles pero infinitamente lejanos, en una escena que resonaba como un eco de potencial desastre. Cada pliego del pergamino que se abría parecía un cuchillo que destilaba intencionadas dobles interpretaciones, demandando un juramento de lealtad que incluía compromisos velados. Jerusalén miraba hacia su futuro al borde de una hoja afilada. Necesitando decidir el curso correcto para evitar que las piedras, ya colocadas una vez más, terminaran por desmoronarse nuevamente. El juego intrincado de la diplomacia se desenvolvía con la emoción contenida de un drama bíblico. Cada elección podía llevar a la creación de una gran nación o precipitar su ruina en el olvido. Y a pesar de las tensiones, la capacidad de encontrar un terreno común entre polos opuestos sería lo que definiría el rumbo de su historia compartida hacia adelante. En el año 520 a.C., cuando las sombras de la noche cubrían la antigua Jerusalén, dos figuras se alzaron contra el imperio que dominaba sus tierras, proclamando una revelación divina que resonaría a través de los siglos. Estos hombres eran Ageo y Zacarías, profetas que habían recibido el llamado de guiar a su pueblo en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Bajo el manto estrellado y con las antorchas elevadas ardiendo a su alrededor, una multitud se reunió para escuchar sus palabras. El aire estaba cargado de expectativas mientras las chispas volaban desde la piedra que se cortaba para erigir de nuevo los muros de su sagrado santuario. La construcción del templo había sido interrumpida tiempo atrás, dejando un altar a medio construir. Ageo, cubierto con su manto profético, se adelantó primero. A pesar de su edad, su voz resonó con fervor juvenil mientras convocaba al pueblo a priorizar la casa de Dios sobre sus propios hogares. Sus palabras fueron un llamado a la acción: es hora de que vosotros habitéis en casas artesonadas, y esta casa esté desierta, retumbó preguntando, desafiando el confort personal favorecido por años de letargo. La multitud murmuró, tocada por la verdad de sus palabras que remecían sus corazones adormecidos. Muchos habían dejado de lado el templo por temor al imperio, priorizando la seguridad de sus propias moradas. A su lado, Zacarías, joven y visionario, erguido con un bastón de profeta en la mano, esperó a que se calmara la inquietud de la multitud antes de hablar. Su mensaje llevaban visiones de esperanza. Zacarías prometía un futuro donde el templo no solo sería una edificación, sino el centro del propósito divino en la tierra de sus ancestros. Regocíjate y alégrate, oh hija de Sión, porque vengo y habitaré en medio de ti, dice Jehová. Las palabras de Zacarías encontraban eco en el corazón de los presentes, mientras la luz fluctuante de las antorchas creaba un juego de luces y sombras sobre sus rostros esperanzados. Aquella noche, los profetas habían logrado encender no solo las llamas en aquellas antorchas, sino el fuego y determinación en los corazones de cada hombre, mujer y niño decididos a reconstruir el futuro de su nación sagrada. Con cada golpe de martillo que resonaba en la oscuridad, con cada chispa que volaba, las palabras de Ageo y Zacarías se convertían en un eco eterno, inscribiéndose en la historia como una revuelta espiritual. Desafiaron las leyes humanas bajo el mandato de una auténtica revelación divina, marcando un nuevo comienzo para Jerusalén. En el año 516 a.C., una multitud se reunió en el amplio patio del Templo de Jerusalén para presenciar un evento que quedaría grabado en la historia como un milagro extraordinario: la dedicación del nuevo templo. Las vestiduras sacerdotales, bordadas con hilos dorados, resplandecían bajo la luz del sol, proyectando una imagen de solemnidad y espiritualidad que era capturada con gran detalle y realismo por los mejores cronistas de la época. Los levitas, íntegramente dedicados a los servicios del templo, formaban una orquesta celestial. Sujetando trompetas que brillaban con un esplendor casi divino, iniciaron la ceremonia con un himno solemne. Las notas musicales se elevaron, resonando en el aire como un puente sonoro entre lo terrenal y lo celestial, mientras los sacrificios eran ofrecidos en lo alto del altar, y el humo de estos ascendía en un suave remolino hacia el cielo. Vestidos con su indumentaria ceremonial, los sacerdotes guiaban la liturgia con gestos precisos y movimientos que parecían dictados por una coreografía ancestral. A cada toque de las trompetas, las vestiduras, bordadas minuciosamente, ondeaban con gracia. El efecto era amplificado por la disposición del escenario, desde un ángulo contrapicado,
Las imágenes reflejan un sentimiento de reverencia y magnitud que habría dejado boquiabierto al observador más exigente. Los espectadores que rodeaban el templo no permanecieron indiferentes ante tal despliegue de belleza y devoción. Con ramas de palmera en las manos, la multitud comenzó a moverse, formando una danza espontánea y sincera. Sus voces se unieron en una melodía de alegría, un cántico de esperanza y gratitud que se extendió por todo Jerusalén. El acto final se acercaba cuando el sumo sacerdote, revestido con un efod de oro destellante, alzó las manos al cielo. Invocó la bendición divina sobre el nuevo templo y su pueblo. Fue en ese momento cuando un fenómeno inexplicable ocurrió ante los ojos de todos, una luz intensa, como un rayo de sol bendito, iluminó el altar. El resplandor envolvía el lugar con una cálida serenidad. La multitud, atónita, quedó en silencio por un instante, antes de estallar en exclamaciones de asombro y gratitud. Esta ceremonia de dedicación no solo marcó el renacer del templo físico, sino que también simbolizó un reencuentro del pueblo con su fe y sus tradiciones, un momento de unidad y fortaleza espiritual. Resonaría a través de los siglos. Fue un día en el que los cielos parecían hablar y la tierra escuchaba con atención sagrada, un milagro que dejó a todos sin palabras. En el crepúsculo de la antigua Jerusalén, una figura destilaba desesperación en el corazón de la plaza. Era Esdras, el escriba y sacerdote respetado por todos, quien había retornado desde el exilio babilónico con la firme intención de restaurar las leyes y costumbres olvidadas de su pueblo. Sin embargo, lo que había descubierto tras su retorno erosionaba su espíritu, dejándolo tan quebrantado como el pergamino de la ley que yacía a sus pies. Vestido con la túnica azul ahora rasgada en un gesto de angustia profunda, Esdras se encontraba al borde de la desesperanza. Sus manos temblorosas se aferraban a su cabello mientras su rostro se contraía en una mueca de incredulidad y dolor. El inmenso peso del conocimiento lo aplastaba, su pueblo había caído en la transgresión más impensable y sus corazones se inclinaban hacia matrimonios con mujeres extranjeras. La escena en la plaza de Jerusalén era intensa, casi teatral. Mujeres vestidas con atuendos extranjeros, claramente distintas por sus trajes y adornos exóticos adornados con tintes de colores, se apresuraban en salir del ámbito público, susurros corrían como el viento entre los presentes. Las sombras del templo, que reposaba majestuoso sobre la colina, se alargaban, proyectándose como un recordatorio ominoso del juicio divino. Los rostros de los ciudadanos que se habían reunido para presenciar la reacción del sacerdote oscilaban entre la confusión y el temor. La expectativa de una reacción era palpable. ¿Qué medidas tomaría Esdras? ¿Podría un hombre finalmente restaurar el orden y el respeto por la ley dentro de un pueblo que había comenzado a abrazar alianzas inapropiadas? La imagen visual era impactante por su realismo, a cada rasgadura de su vestimenta se podía sentir la impotencia de un hombre ligado no solo a los preceptos religiosos, sino a su amado pueblo. El cielo se tornaba púrpura a medida que avanzaba el anochecer. Solo la resolución en los ojos de Esdras ofrecía una luz tenue en el escenario de la traición cultural enfrentada. La escena filmada en un ángulo cinematográfico perfectamente calculado, capturas a Esdras desde un primer plano que amplificaba sus emociones desbordantes. Su rostro esculpido por la luz tenue del atardecer haciéndolo parecer un mártir, una alma en sufrimiento cuya única misión es restaurar la conexión perdida entre su pueblo y el Dios de Israel. Las lágrimas que corrían por su cara actuaban como corrientes de esperanza. Trazando caminos claros en su piel surcada por el dolor, no solo personal sino colectivo. Así, el fervor de su misión resplandecía intenso, debía corregir el curso, debía reunir nuevamente a su gente bajo el manto de la ley que los había sostenido desde tiempos inmemoriales. Y así, en esa humilde plaza, bajo el manto del cielo teñido de noche, Esdras decidió su futuro y el de Jerusalén. En el tumultuoso siglo V a.C., cuando la cohesión social de Israel pendía de un hilo a raíz de las múltiples invasiones y la diáspora forzada, una reunión solemne e imponente tuvo lugar en la emblemática plaza pública cerca de la Puerta del Agua. Era un día lluvioso que impregnaba el aire de un sentido de purificación mientras las gotas danzaban sobre las vestiduras de los congregados. La diversidad palpable en las ropas mojadas simbolizaba la convergencia de las distintas tribus y facciones del pueblo israelita. A pesar de sus diferencias, compartían una esperanza común, el renacimiento nacional mediante un pacto solemne de arrepentimiento ante su Dios.
El ambiente era sobrecogedor, el sonido de la lluvia sirviendo como telón de fondo rítmico a los murmullos y susurros de las voces. A la cabeza de la asamblea, algunos líderes comunitarios sostenían un rollo abierto de las Escrituras, particularmente enfocado en Deuteronomio 7:3, un pasaje que advertía gravemente sobre las alianzas peligrosas que podían desviar al pueblo del camino de la devoción pura. Detrás, en una postal sublime de epicentro espiritual, se elevaba la imponente silueta del Templo de Jerusalén, un recordatorio tangible de la promesa ancestral que había mantenido a las generaciones previas guiando sus acciones a través de la historia. Distintos ancianos con el poder de la tradición y la sabiduría observaban con mirada severa mientras la asamblea levantaba sus manos hacia el cielo que respondía con truenos como si cada trueno asintiera a su juramento colectivo. El momento culminante llegó cuando, entre cánticos y oraciones, el pueblo proclamó con voz unísona su compromiso de corregir sus desviaciones pasadas, restaurar la pureza de su fe y evitar las prácticas de otras naciones. Era un pacto de arrepentimiento voluntario que brotaba del reconocimiento de sus propios errores del pasado, una súplica por una segunda oportunidad mientras buscaban la salvación de su tierra y su legado. A través de esta ceremonia, los israelitas no solo intentaban redimir su relación con lo divino sino también sanar las fracturas internas que los habían llevado al borde de la destrucción. Este acuerdo de arrepentimiento no solo reavivó el espíritu de la ley mosaica dentro de sus corazones, sino que, en la espesura del diluvio, también sembró la semilla de la unidad que forjaría a la nación a partir de ese instante de reconciliación histórica. Así, bajo las aguas purificadoras, sellaron un pacto que resonaría a lo largo del tiempo, marcando un nuevo capítulo en la historia de un pueblo que había vuelto a erguirse, no a través del poder y la fuerza sino de la humildad y la voluntad irrevocable de búsqueda espiritual compartida. Este evento fue crucial para salvar a Israel de su autodestrucción, recordado por generaciones como el inicio de un renacimiento nacional materializado por su fe renovada y compromiso colectivo. En un contexto histórico tras la reforma del templo en Jerusalén, surgió una figura clave que dejó una huella imborrable en la conciencia espiritual de los ciudadanos. Su nombre era Esdras, un escriba y sacerdote cuya devoción y saber lo habían colocado en un lugar de reverencia entre la multitud. La escena memorable aconteció en un bullicioso mercado de Jerusalén, donde Esdras subía pausadamente a una plataforma de madera erigida para dirigirse al pueblo. Aquella mañana, el sol incidía en los pergaminos que sostenía firmemente en sus manos, iluminando el hebreo ancestral que contenía las enseñanzas básicas de la Torá. Estaba rodeado de una multitud diversa, hombres, mujeres e incluso niños, todos ansiosos por escuchar sus palabras acerca de la ley divina. Algunos ancianos, con sus barbas blancas como la nieve, se encontraban en primera fila, esperanzados en revivir el brillo de sus días ya lejanos. Los niños escuchaban con la misma atención, reflejando en sus rostros una comprensión que iba más allá de su corta edad. A medida que Esdras recitaba las escrituras, el silencio reverente de la multitud era interrumpido solo por el suave murmullo del viento que jugaba con las hojas de los granados cercanos. La luz del sol se filtraba entre los techos de los puestos, proyectando sombras alargadas sobre el suelo empedrado del mercado. Detrás de la plataforma, las coloridas granadas en los puestos ofrecían un telón de fondo brillante que contrastaba con la seriedad del momento. La atmósfera era tan intensa que el llanto comenzó a resonar en diversos puntos del lugar. Era un llanto de contrición y esperanza, una respuesta natural a la poderosa revelación que llegaba a través de las exhortaciones de Esdras. Surcado por la emoción, su voz retumbaba en los corazones de los presentes, cada palabra parecía despertar un sentido renovado de propósito y unidad. Esdras no solo enseñaba, su presencia emanaba una autenticidad y una autoridad que traspasaban las barreras del tiempo. El eco de su voz creó una revolución espiritual en aquella plaza, logrando que cada oyente experimentara un profundo compromiso con su fe. A través de su mirada tranquila pero penetrante, Esdras transmitía un mensaje claro: el retorno a las enseñanzas de los ancestros no era simplemente una obligación religiosa. Era una ruta hacia la sanación colectiva y personal. Al finalizar su discurso, la multitud permaneció en pie, en un silencio cargado de solemnidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los rostros de los asistentes brillaban con las huellas secas de las lágrimas, mientras los corazones palpitaban al unísono en un sentimiento de pertenencia redescubierta. Esa jornada marcó no solo un día de enseñanza, sino de profundo avivamiento.
logrando que, a través de Esdras, el espíritu ancestral permaneciera vivo y vibrante en las calles de Jerusalén. En la vasta y antigua ciudad de Jerusalén, durante el esplendor del siglo V a.C., la festividad de la Pascua reunía a las familias en una celebración tan solemne como fervorosa. Al caer la tarde, las calles de la ciudad comenzaban a teñirse de sombras mientras las luces titilantes de las velas iluminaban los rostros de los habitantes. Las casas de Jerusalén, adornadas con frescos detallados que recreaban la heroica narrativa del Éxodo, se convertían en el escenario de una ceremonia íntima y profundamente simbólica. Los dibujos en las paredes narraban las peripecias de Moisés y los israelitas, llevando a los presentes a un viaje pictórico y emocional hacia el pasado. Los colores vivos de los frescos iluminaban las mentes y corazones, al tiempo que las sombras proyectadas por las velas danzaban en las paredes, confiriendo al ambiente una atmósfera casi cinematográfica. Las familias, vestidas con túnicas blancas ceremoniales que simbolizaban pureza y renovación, se reunían en los salones principales. Las mesas, cubiertas con manteles de lino, sostenían platos de barro donde reposaba el pan ácimo, un humilde pero significativo recordatorio del apresurado escape de Egipto. El aroma del cordero asado, sacrificado y preparado según las costumbres antiguas, inundaba el aire mientras las familias compartían en silencio y oración. Era un momento donde se fusionaban el presente y el pasado, donde las historias de antaño cobraban vida con cada bocado compartido y cada palabra susurrada en homenaje a los tiempos de esclavitud y redención. El resplandor cálido de las velas ofrecía una luz tenue pero firme, reflejando la resistencia de un pueblo. Así, en cada hogar de Jerusalén, la Pascua se vivía con una intensidad que trasciende los siglos, un testimonio silencioso de la resiliencia humana y la eterna esperanza de una fe que renace año tras año, generación tras generación. En los tiempos del Imperio Persa, una transformación sutil pero poderosa estaba teniendo lugar en los rincones más apartados de la tierra de Judá. Los levitas, aquellos descendientes de Leví encargados del servicio sagrado, habían comenzado a expandir su papel más allá del templo, adentrándose en las aldeas y praderas para llevar un mensaje de renovación espiritual. Vestidos con sus sencillas túnicas de lana, caminaban por los caminos polvorientos de los pueblos agrícolas, resonando con la belleza rústica de la vida rural. A su llegada, eran recibidos por agricultores, hombres y mujeres cuyo sustento dependía de las aceitunas que crecían en huertos en terrazas, y de las ovejas que pastaban tranquilamente en los montes cercanos. Estos levitas traían consigo no solo palabras, sino rollos sagrados, entre los cuales el libro del Deuteronomio ocupaba un lugar especial. Era el momento dorado del día, cuando el sol se encontraba bajo en el horizonte, tiñendo de oro el paisaje y otorgando a cada elemento del entorno una clara nitidez casi mística. En este escenario cinematográfico, de un realismo casi hiperrealista, los levitas desenrollaban sus pergaminos y, rodeados por un círculo de oyentes atentos, comenzaban a impartir sus enseñanzas. No era una simple lectura, era un diálogo viviente. Los campesinos levantaban dudas, contaban sus anécdotas cotidianas. Los levitas, pacientes y sabios, ayudaban a encontrar en aquellos textos antiguos respuestas aplicables a la vida diaria. Este intercambio traía consigo un cambio tangible, una educación bíblica democratizada que no dependía ya exclusivamente del templo en Jerusalén. El sistema educativo que estos levitas instauraron cambió el paradigma de la enseñanza espiritual. Al llevarlo a las calles, literalmente bajo los olivos y en los campos de cultivo, establecieron las bases de un legado eterno de aprendizaje accesible, sembrando en los corazones de los oyentes las semillas de una vida recta guiada por la ley divina. A través de su dedicación, los levitas no solo lograron preservar las antiguas escrituras durante un periodo de ocupación extranjera, sino que también lograron transformarlas en un recurso vital para la supervivencia cultural y espiritual de su pueblo. Estas reuniones se convirtieron en un rincón escondido del tiempo, allá donde los ecos de la sabiduría ancestral aún murmuran entre las piedras, se encontraba Esdras, el escriba más venerado de su generación. En la penumbra de la sinagoga, con sus muros centenarios adornados con delicadas inscripciones hebreas, un ritual poco conocido estaba a punto de tomar lugar. Era el anochecer, y una calma solemne se había asentado sobre el lugar.
La luz cálida de la menorá brillaba intensamente, dibujando patrones danzantes en las paredes de piedra arquee. Frente a ella, una mesa cubierta de pergaminos antiguos y tinteros, reflejaba la tradición de siglos resumida en palabras y símbolos. Esdras, un hombre de porte majestuoso y mirada sabia, se acercó a la mesa. Su figura, enmarcada por una luz suavemente dorada, parecía emerger de la misma historia que relatan los pergaminos. Con movimientos pausados pero firmes, comenzó a ungir con aceite a un grupo de jóvenes escribas que esperaban con reverencia. El aceite fluía con serenidad, resbalando silenciosamente sobre las frentes inclinadas de los discípulos, impregnándolos de la esencia de generaciones pasadas. Este acto de unción no solo bendecía a los nuevos escribas, sino que establecía una conexión mística con aquellos que, mucho antes que ellos, habían contribuido a preservar la sabiduría del pueblo. El ritual, compuesto por antiguas letanías y susurros de plegarias en voz baja, alcanzaba a su término justo cuando el último rayo de luz solar se extinguía en el horizonte. La atmósfera era un tapiz tejido con hilos de veneración y promesas de aprendizaje continuo, un recordatorio de que el conocimiento sagrado siempre encuentra el alma dispuesta a continuar su legado. Con una última mirada hacia sus estudiantes, Esdras retiró la mano, ahora vacía de aceite pero llena de esperanza. Los jóvenes, portadores de la nueva antorcha del saber, se apartaron de la mesa, conscientes del privilegio y la responsabilidad que el silencio sepulcral de la sinagoga les había conferido. Así, el ritual secreto de ungir a los nuevos escribas se perpetuaba, como un susurro inquebrantable de sabiduría ancestral que ni el tiempo ni el olvido podían silenciar. En pleno siglo IV a.C., Jerusalén se alzaba como una ciudad de historia y fe con sus murallas que vislumbraban al margen del ocaso. Desde el alto del Monte de los Olivos, un anciano de rostro curtido y una larga barba blanca observaba el escenario que se le desplegaba ante sus ojos. Este hombre, de cuerpo encorvado por los años pero con la mente clara y llena de fortaleza, era Esdras, el venerado escriba y sacerdote que había desempeñado un papel crucial en el regreso de los exiliados judíos desde Babilonia y en la restauración de las leyes de Moisés en una nación renaciente. A sus pies, el templo de Jerusalén resplandecía con un dorado etéreo mientras capturaba los últimos rayos del sol poente. Esa construcción monumental, símbolo de la fe y el lugar donde moraba la presencia divina, se erguía como testamento de sacrificio, esperanza y piedad del pueblo de Israel. Cada resplandor parecía evocar los sacrificios pasados y las oraciones futuras, uniendo épocas en un mismo flujo de tiempo eterno. Alrededor del templo, la ciudad hervía de vida. Los peregrinos ascendían por las calzadas con cánticos y rezos, participaban de los festines y las festividades que mantenían vivo el espíritu del pueblo elegido. Esdras, con la mirada fija en el horizonte y su mente viajando por los recuerdos del pasado, comprendía la importancia de su misión. Bajo su liderazgo, las escrituras redescubiertas y los mandatos ignorados habían vuelto a tomar relevancia, convirtiéndose en el pilar sobre el que se asentaría la identidad del pueblo israelí por generaciones venideras. La estructura social y religiosa del lugar había sido transformada, y las repercusiones de sus esfuerzos resonarían durante siglos, afirmando una vez más el pacto eterno entre Dios e Israel. El anciano reflexionó sobre los innumerables desafíos que había enfrentado. Desde la oposición de líderes inflexibles a la desesperanza del pueblo cansado de sufrimientos y peregrinaciones forzadas, cada obstáculo había sido una prueba y un rito de renovación. Pero el río del destino había fluido con fuerza, guiado por la mano del Altísimo, y ahora él, hijo de una progenie de escribas, contemplaba el legado de sus días con la satisfacción del deber cumplido. Mientras el sol finalmente se deslizaba bajo el horizonte, el rostro de Esdras se iluminó con una luz interior. Comprendía que sus días estaban contados, mas en su adiós se tejía la permanencia de su obra. Con una última mirada al templo y a las almas que en él rezaban, Esdras se erguía como una figura casi profética. Consciente de haber dejado una huella perenne en la historia de su gente, una huella que perduraría mientras existiera la memoria. El último adiós de Esdras no era un final, era el inicio de una nueva era llena de posibilidades y fe renovada en un horizonte eterno.